Estás en Clave Musical del Sur y yo soy Basilio Moreno, un programa dedicado y orientado a los interesados en la música clásica, especialmente en Andalucía, aquí en el sur. Pretendemos compartir un espacio radiofónico de información sobre música clásica. Hablaremos de conciertos realizados y por realizar, escenarios, lugares, músicos, cantantes y todo lo relacionado con la música clásica. Entrevistas a personalidades, compositores, intérpretes y aquella persona que nos permita ofrecer su lado musical y humano. Te ofrecemos la agenda semanal de conciertos en Andalucía con la mayor información posible sobre ellos. Contamos con un equipo de colaboradores en Clave Musical del Sur, aquí en Onda Local de Andalucía, dedicado a los amantes de la música clásica. Bienvenidos a un nuevo programa de Enclave Musical del Sur, donde tendremos una semana más a nuestro colaborador Antonio Hernández con su agenda Molini. Después mantendremos una entrevista con el gran artista musical que es Ventura Rico. Comencemos. Damos paso a la agenda Molini. Hola, Antonio. Gracias, Antonio, una semana más. Ahora oigamos la entrevista. Ha sido muy difícil, pero ya lo tenemos aquí en nuestro programa. Él es profesor, músico y gestor cultural. Lleva años siendo uno de los referentes de la música antigua en Sevilla. Hablamos de Ventura Rico. Él es fundador, junto con el norteamericano Barry Sargent, de la Orquesta Barroca de Sevilla. Nacido en Sevilla, cursó estudios musicales en el Conservatorio de esta ciudad y la Hochschule für Musik de Viena, en Hochschule de Conservatorium de La Haya, conteniendo en este último el diploma de solista en la especialidad de viola de gamba. Desde entonces ha mantenido una intensa actividad concertista, formando parte y colaborando con agrupaciones como Orfèrica Leira, la Capella Real de Cataluña, el Aire Español, Poema Armónico, la Real Cámara, el Consort de Violas, Private Music de Viena, además de muchos otros. Ha sido acompañante habitual de solistas como Marta Almayo, Nuria Rial y Carlos Mena. Ha actuado en los más importantes festivales de teatros de nuestro país, como el Festival de Otoño de Madrid, Festival de Música Antigua de Barcelona, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Santander, Auditorio Nacional de Madrid, Palau de la Música de Barcelona, Teatro de la Maestranza de Sevilla, Palau de la Música de Valencia y un largo etcétera. Y europeos como Londres, París, Berlín, Helsinki, Estocolmo, Viena. Ha impartido clases de la Academia de Música Antigua de la Universidad de Salamanca, además de un numeroso cursillo especializado. Hay que actualizar en la web de la OBS porque, en la realidad, aún ocupas la cátedra de viola de gamba en el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla. Pues, Basilio, hace 10 años que lo dejé. Hubo un momento en que el compatibilizar el conservatorio con los conciertos y aumentó el horario lectivo, era más complicado y entonces tuve que optar por una de las dos cosas y me quedé con la orquesta, aunque a mí siempre he sido un profesor vocacional, me gusta muchísimo dar clase y he disfrutado mucho y creo que he sacado buenos alumnos, vamos, muchos de los que son hoy en día profesores de viola da gamba en los conservatorios españoles han sido alumnos míos. Pero bueno, hubo un momento en que tuve que optar entre las dos cosas y me quedé con el mundo de la farándula, con la orquesta y la verdad que me he pasado 10 años estupendos tocando, organizando la orquesta y no lamento haber dejado el conservatorio, pero sí, lo dejé hace tiempo. Bueno, pues como decía, tenemos que actualizar esa página web que aún cuenta con que tú participas de ello. Pero bueno, seguimos con tu currículum, largo y tendido, que ha participado en más de 20 grabaciones fonográficas en diversas agrupaciones de cámara. Gracias por atender nuestro micrófono en Clave Musical del Sur. Tenemos con nosotros, como ya he dicho al principio,
al gran Ventura Rico. Un hombre que va totalmente ligado al tema de la música antigua y sobre todo música barroca. Bienvenido, como decimos en nuestro programa, Ventura. Un placer. Muchísimas gracias por invitarme, un placer. Bueno, pues tenemos que empezar por el principio, porque hemos hecho en tu currículum una larga etcétera, pero no hemos mencionado los conciertos como el Festival de Música Antigua de Úbeda Baeza, donde a varios años habéis estado tocando y te hemos seguido los miembros de la amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla, y es un placer escucharte con un nivel cada día más alto, ¿no? Un nivel más alto, tanto en los elementos continente como el contenido. Bueno, yo me gustaría empezar esta entrevista a hablar por tu lado personal, un poco tus principios. ¿Cómo llegas al mundo de la música, Ventura? Pues mira, yo estudiaba violín en el Conservatorio en Sevilla, el único que había entonces, en la calle Jesús de Gran Poder, que era pues el edificio de toda la vida, el conservatorio de toda la vida. Tenía algo de rancio, de antiguo, y mi madre había estudiado también en ese conservatorio. Yo creo que se parecía mucho en el que ella conoció en los años 50 al que yo conocí después, ¿no? O 40, no sé, en la época que estudié de mi madre, sí, los años 40 y tantos, 50. Y bueno, conocí casualmente el instrumento, la viola de gamba, en programas de radio, porque entonces no se estudiaba en los conservatorios, es un instrumento cuya enseñanza no estaba arreglada, y había unos programas de Álvaro Marías en Radio Nacional que estaban muy bien, y yo era seguidor de esos programas, o sea que ya ves la importancia que ha tenido siempre la radio. O sea, y bueno, pues había un señor en Sevilla, Rodrigo de Zayas, con su mujer Anne Ferret, que no sé si los conoces. Ellos tienen una casa en la calle Jesús del Gran Poder, también muy cerquita del conservatorio, y tenían una colección, y tienen, de instrumentos espectacular. Tienen pues violas de gamba antiguos, tienen desde órganos, tienen todo tipo de instrumentos de viento, y ellos son músicos. Bueno, ya están retirados, pero Rodrigo tocaba el laúd y Anne era cantante. Entonces ellos habían vivido mucho tiempo fuera de Sevilla y habían vuelto y querían hacer un grupo de música antigua. Entonces yo me enteré y me acerqué un día por allí, llamé a la puerta de su casa y me atendieron con muchísima hospitalidad, muy generosamente, y pusieron en mis manos una viola da gamba de 1669, que es una joya. O sea, es un instrumento maravilloso de Richard Mears, que ellos lo tenían allí dentro de su colección de instrumentos. Y me dijeron, mira, aquí tienes una viola da gamba, pues si quieres tocarla, ahí está. Te metes en este cuartito, y me dieron un libro de viola de 1556, o sea, una edición moderna, de Diego Ortiz, donde había unas explicaciones de cómo tocar la viola da gamba, y yo simplemente con ese libro y con una foto de un disco que tenía de Jordi Sabal, pues empecé yo solo a tocar la viola. Esto fue en febrero del año 81. Y bueno, pues ese verano, que yo ya había, pues bueno, yo solo con muchísimo entusiasmo había hecho lo que había podido, autodidacta, pues fui a varios cursos de verano, y bueno, fue maravilloso porque había en aquella época un ambiente estupendo de cursos de verano. Fui al Escorial, fui a Daroca, me lo pasé de maravilla, fue como algo iniciático, conocer a un montón de gente interesada en aquello. Era un mundo muy alternativo, donde eso, había muchísimo entusiasmo, quizás más entusiasmo que pericia, pero bueno, y ya decidí que me quería dedicar a aquello, que en aquella época era una locura porque no había salidas profesionales posibles, ¿no? Es un instrumento, la viola da gamba, que no toca en orquesta, o sea, no tenías la salida de tocar en una orquesta sinfónica, y tampoco se estudiaba en los conservatorios, pero no sé, lo vi muy claro, y entonces pues ya seguí estudiando. Luego conocí ese verano a José Vázquez, que falleció el año de la pandemia, desgraciadamente, con el COVID. Y bueno, él daba clases en Madrid una vez al mes. Entonces empecé a ir a Madrid a esos cursos. Él vivía en Suiza, iba gente de toda España, y había un ambiente estupendo, y bueno, pues me iba en el expreso por la noche sentado, como se iba en aquella época, Digo. Y por la mañana, te acordarás de aquello, así. Claro. Llegabas destrozado, pues ya se sabe que puede hacer esas cosas y más. Pues nada, me iba allí con mi viola en Madrid, pues estábamos un día que él daba clase, oía a todo el mundo, y luego pues me volví a Sevilla.
Y bueno, ya empecé, luego me fui a estudiar fuera, no sé, una cosa llevó a la otra, luego ya pues empecé a dar conciertos, empecé a tocar con grupos. Era una época muy buena porque había muchísima actividad musical y éramos menos. Entonces, claro, era muy fácil que enseguida, a poco que lo hicieras decentemente, pues te llamaban de muchos grupos y bueno, tuve una actividad unos años muy grande. Y Había luego ya, más pues ya... músico de, como dice nuestro amigo Antonio Hernández Molini, de enchufar que hay instrumentos de no enchufar. Sí, bueno, de no enchufar ya había muchos también y de no enchufar antiguos, de los de cuerda de tripa, ya iba viendo algunos, bastantes. Estaban los grupos tradicionales de toda la vida, pues como el grupo Sema en Madrid y otros que había y que eran, bueno, pues los que ya llevaban tiempo tocando. Por ejemplo, Pepe Rey dirigía el grupo Sema y había grupos emblemáticos en aquella época. Miguel Ángel Tallante tenía su grupo también. Y bueno, pero no había mucho. Entonces, claro, los jóvenes que empezábamos con eso, pues enseguida te llamaban de lo que había, ¿no? O sea, yo empecé a trabajar bastante pronto. Y luego, pues ya te digo, salió la plaza de viola gamba en el Conservatorio de Sevilla. Bueno, pues yo ya había terminado de estudiar, lógicamente, saqué, me diplomé en La Haya. Y entonces, pues nada, empecé a trabajar de profesor, luego hice la orquesta en 1995 con Tranquilo, Barry tranquilo, Sargent. que quiero preguntarte una cosita más, Ventura. Si me permite una... la viola de gamba te ponen en tus manos un modelo de 1600 y algo que no acaba de comentar, pero ¿esa es la que utiliza en toda tu andadura que nos has descrito? No. Esa viola es de la colección de Rodrigo de Zayas y yo ellos me dejaban ir a su casa a estudiar. Era una cosa muy curiosa porque ellos tenían dentro de su casa, que bueno, pues una casa palacio sevillana muy grande, tenían un taller de lutería donde trabajaba un hombre que yo le tengo un cariño grandísimo, César Vera, que era un luthier. Él era natural de Cuenca y había trabajado para Rodrigo y le hacía instrumentos a él. Y él tenía su taller en casa de Rodrigo. Y él iba todos los días a trabajar al taller y era un hombre interesantísimo, un gran artesano. Quizá le pilló una moda ya un poquito diferente a los instrumentos que él hacía y no tuvo mucha suerte. O sea, no, digamos, no hizo una gran carrera o no fue famoso en su generación como luthier, otros sí, porque él tenía unas ideas muy claras de lo que tenían que ser las cosas y esas ideas no coincidían con, digamos, la moda La tendencia dominante, de aquel momento. la tendencia del modo. Y él sí que había quedado un poquito con su historia, un poco personal, pero era una gran persona. No sé si vivirá, porque hace muchos años que no tengo noticias de él. ¿Y él te hace la viola que tú utilizas en estos conciertos? No, César Tampoco. me No hizo... doy una. Espero que la tercera de la vencida. No, la viola que yo utilizaba era lógicamente de la colección de Rodrigo y Ana, que fueron muy generosos porque ellos me dejaban ir a estudiar a su casa. Entonces, por ejemplo, en verano, cuando ellos no estaban, porque ellos tenían una casa en Francia, iban y venían, pues yo iba todos los días a estudiar, César me abría la puerta y yo me metía en el cuartito donde estaba la viola, estudiaba allí, pero la viola no salía de su casa. Pero César me hizo mi primera viola de panel, que era una viola, bueno, él le llamaba el bólido, porque era una viola, ya imagínate, no era ni siquiera de las maderas que se suelen, de pino abeto, de las maderas que se emplean para la viola, era una viola muy elemental, casi de juguete, pero fue mi primera viola y entonces te la hizo él, te la hizo el luthier. Me la hizo él, me la hizo César. Y Eso estoy es. agradecidísimo por aquello. Luego ya, más adelante, me pude yo comprar una viola. Y luego, bueno, pues ya lo que hace todo el mundo, vas vendiendo una y comprándote otra un poquito mejor y vas progresando, ¿no? Pero las violas, en Sevilla hay dos violas maravillosas, que son esta que tiene Rodrigo y otra también de Rodrigo, que es una Barak Norman, que es bueno, no sé, como si te digo, un Velázquez, vamos, son luthiers que son maravillosos. Y esas dos violas están en Sevilla, en la calle Jesús del Gran Poder, en la colección privada que tienen los Zayas allí. Qué interesante. Bueno, pues de todas formas, tú, eso que nos has contado es tu inicio en el mundo musical, pero ¿cómo llegas tú al mundo musical? ¿Cómo es que tú, como persona, como niño, como adolescente, no recuerdo en qué momento, tú decides estudiar música y a partir de ahí te vinculas de una forma ya decidiendo de que ese va a ser tu mundo y tu profesión?
Bueno, lo tenía bastante a mano porque mi madre era profesora del conservatorio y había estudiado piano, había sido compañera de Marila Rentería, que es una gran pianista, fue una gran pianista sevillana, había estudiado con Cubiles en Madrid y bueno, pues digamos que lo tenía a mano. Y luego, sobre todo, yo tenía un amigo en aquella época, Guillermo Peñalver, que hemos bueno, Sí. seguido siendo colegas durante toda la vida y tocamos juntos muchísimos años en muchos grupos y en la orquesta y demás, y él tocaba la flauta de pico y empezamos a tocar dúos de flauta. Me acuerdo un verano, pues precisamente aquí donde estoy, que nosotros tenemos esta casa en la Sierra de Huelva, que era de mis abuelos, y aquí pues pasábamos pues en verano, cuando venía Guillermo, bueno, con aquella, eso en la adolescencia, pues tocábamos dúos de flauta y así me fui aficionando a ese tipo de música en concreto. Y luego, ya te digo, escuché la viola de gamba en la radio, me fascinó muchísimo. Y me acuerdo además la pieza que escuché, la primera, la Burón de Forqueré. Y bueno, y luego surgieron así las cosas. Yo creo que muchas veces te pasará a ti también. O sea, si tú miras atrás tu vida, cuánto hay de voluntad y cuánto hay de azar, ¿no? Pues yo creo Ujú. que por lo menos 50%, 50%. Pues sí, el estar en el sitio adecuado con la persona indicada el día justo. Exactamente. La coincidencia que realmente te plantea y te hace en tu vida. Bueno, de todas formas, tú siempre que tocas, o por lo menos todas las veces que te he escuchado, siempre tocas con tu bajo, no tocas la viola de gamba, ¿no? Habitualmente. He tocado, o sea, mi formación es de violagambista y es el título que yo tengo y es lo que yo he estudiado y su repertorio. Lo que pasa es que la viola de gamba es un instrumento que tiene un repertorio bastante peculiar. ¿Sabes? Bueno, no sé si lo saben los oyentes, pero hay muchos instrumentos que a finales del siglo XVIII, cuando hay un cambio de estética musical y llega lo que se conoce como el clasicismo, que es la época de Ujú, Haydn y Mozart, hay un cambio en lo que los compositores y la música requiere de los instrumentos. Y hay instrumentos que no son capaces o que tienen menos agudizadas esas características que se necesitaban, como por ejemplo la capacidad de tocar muy fuerte y muy piano, lo que se llama la dinámica, esos contrastes dinámicos, y son sustituidos por otros. Cuando hay un instrumento rival es como cuando hay dos animales que compiten en el mismo hábitat y al final el que mejor se adapta al hábitat, ese acaba dominando. Pues la viola fue arrasada por el violonchelo y otros instrumentos, pues como el laúd, como la flauta de pico, desaparecieron, todos los instrumentos se transformaron, pero algunos desaparecieron, como el clavecín, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces, bueno, pues a la viola le pasó eso. Entonces, tiene un repertorio que no es un instrumento de orquesta, tiene un repertorio solista muy interesante, es un instrumento también interesante como acompañante, y yo he hecho muchísimos conciertos, como tú has dicho antes en mi currículum, acompañando a cantantes, que casi es lo que más he hecho en mi vida. He acompañado muchísimo a Nuria Rial, cuando Nuria era casi una niña, era jovencísima, pero ya cantaba de maravilla, a Carlos Mena, a Ujú. Lluís Mayor, a Marta Almajano. O sea, he acompañado a muchísimos cantantes. Ahí he trabajado codo con Juan Carlos Rivera, que fue mi gran compañero haciendo bajo continuo. Y bueno, luego el repertorio de viola, pues tampoco es tan fácil tocarlo. O sea que una cosa es lo que uno querría hacer y otro es lo que puede hacer dentro de, entre Ujú. comillas, el mercado musical. Y el gran repertorio de la viola da gamba, el que a mí más me gusta, que es el repertorio de consort, o sea, de conjunto de violas, que se parece mucho al cuarteto de cuerda, porque está desde la viola soprano, que es chiquitita, tamaño de un violín, hasta la viola bajo, que es la que luego tiene el repertorio solista. Pues hay un repertorio espectacular. Yo toqué unos años en un consort en Viena, pero aquello era como el chiste de hay un francés, un alemán y tal. Ahí había un finlandés, un inglés, dos austríacos y yo. Y claro, era muy difícil hilar una gira, grabamos algunos discos, hicimos cosas, hicimos conciertos, y era un grupo que a mí me gustaba muchísimo, con mi querido compañero Pierre Pitzel, que es profesor en Viena, pero aquello no tuvo recorrido. Y luego, pues no he tenido, o sea, digamos que la vida me ha llevado más a tocar un instrumento del cual tengo una formación mucho menor, que es el contrabajo, pero que a través de la orquesta y a través de la actividad profesional, pues he ido tocando más y de hecho ya Ujú. casi no toco la viola, ¿no? De todas formas, ¿qué nos recomendaría para que nuestros oyentes escucharan una viola de gamba en todo su esplendor? ¿Qué música, qué concierto, qué nos recomendaría que pudiéramos poner en otro momento en el programa? Mira, yo te recomendaría el gran compositor de viola da gamba es Mare Mare. Es el que reúne
la voz idiomática del instrumento, el que saca todo del instrumento y que es el más refinado en música francesa. Entonces, si pones, Maret tiene 5 libros, hay algunas suites muy conocidas, por ejemplo, la suite d'un goût étranger, la suite de un gusto extranjero, tocada por Jordi Sabal, que tiene una versión preciosa, y lo puedes poner tranquilamente. Luego el repertorio de consort de violas, hay las fantasías de Parcel son maravillosas, las fantasías de William Loss, que se escribe Lawes, son maravillosas también. Luego hay cosas curiosas, por ejemplo, ya del repertorio último de la viola da gamba, el hijo de Juan Sebastián Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, tiene 3 sonatas para viola da gamba que son una joya, son una maravilla, ya en un estilo ya digamos preclásico, Sturm und Drang, pero son obras, a mí me gustan muchísimo. Y bueno, luego todo el repertorio antiguo, desde el gran compositor español Diego Ortiz, de mediados del siglo XVI, que de hecho escribe el primer tratado específico de viola da gamba, y tiene el libro de Recercadas, que es maravilloso y es ya un gran compositor, aunque es un libro que está escrito para aprender a improvisar. La viola tiene un repertorio riquísimo. Bueno, Juan Sebastián Bach tiene 3 sonatas para viola da gamba, que son maravillosas, o sea que hay donde elegir. Es un instrumento que tiene 3 siglos de historia, realmente siendo un instrumento muy importante, porque se decía en la época que era el instrumento que mejor imitaba la voz humana. Y yo creo que es cierto. ¿Qué te parece si escuchamos un poco de Diego Ortiz en Ricercata Prima? Estupendo, me parece estupendo. Basilio. Pues vamos a dejar unos minutos para que nuestros oyentes la disfruten. Bueno, pues aquí acabamos de escuchar esta pieza en donde podemos comprobar lo que nos decía nuestro entrevistado de hoy, Ventura Rico, sobre la viola de gamba. Bueno, pues tenemos que seguir trabajando y dando más información sobre tu trayectoria profesional, Ventura. De forma resumida, para que no nos explayemos, porque sé que tienes mucho que contar, ¿cómo se creó la Orquesta Barroca de Sevilla? Pues mira, la Orquesta Barroca de Sevilla se creó de una manera muy curiosa, porque se había creado ya el Festival de Música Antigua de Aracena, era su segunda edición, y el director, que se llamaba Juan Carlos Gómez, me llamó y me dijo: oye, Ventura, estoy buscando una orquesta que sea buena, que sea barata, y yo, que ya había hablado con Barry Sargent de la posibilidad de hacer una orquesta barroca, porque había una en Salamanca, que en la Universidad de Salamanca, y ya había empezado a funcionar, y había gente joven que estaba tocando instrumentos antiguos. Un inciso, ¿qué año hablamos? Estamos hablando del año 1995. Uh-huh. Y entonces, pues me llamó Juan Carlos y yo pues ahí me tiré un farol
y le dijo, oye, Juan Carlos, es que yo tengo una orquesta estupenda, vamos. Y es verdad que la tenía, pero en la mente, la tenía en el pensamiento. Y entonces Juan Carlos dijo, no me digas, oye, pues ya está, pues mira, te contrato para un concierto en mi festival en Aracena. Y ahí, creo que era el mes de agosto, julio-agosto del 95, dimos nuestro primer concierto. Y éramos 9, o sea, que era una orquesta reducidísima, no había clave, pero fue un concierto muy bonito. Tocó Guillermo Peñalver de solista, tocó un concierto de Vivaldi muy bonito, el de do menor, tocamos una suite de Telemann, tocamos un concierto grosso de Händel, un concierto de Piccolo también de Vivaldi. Fue un programa, bueno, muy, muy curioso, muy bonito, popular, y en el Castillo de Aracena, y salió muy bien, con la suerte de que en el concierto estaba José María Martín Valverde, que tenía una colección de discos que editaba con la Junta de Andalucía. Entonces nos propuso, le gustó mucho el concierto y gustó el ver que había en Andalucía una orquesta barroca, y entonces nos propuso hacer un disco. Y entonces, bueno, pues grabamos un disco, que menos mal que no ha salido, porque yo no me quiero ni imaginar de cómo era aquello, pero bueno, grabamos un disco. Uy, perdona que están aquí los perros en mi casa ladrando, estoy en el campo y ladran un poquito, me voy a ir a otro sitio. Y entonces, bueno, pues grabamos ese primer disco, pero de ahí se acababa de poner en marcha el circuito andaluz de música, que lo llevaba Elena Angulo desde la Junta de Andalucía, que es una persona que también le estoy muy agradecido porque nos echó un cable importante al principio de la orquesta, programándonos en este circuito andaluz de música. Entonces, bueno, pues salió una gira de conciertos, empezamos a tocar y ya como que no paró la cosa. Luego empezamos a hacer conciertos con Diputación, una cosa llevó a la otra y así han pasado 30 años, Basilio. 30 años ya de Orquesta Barroca de Sevilla. Cumplimos el verano que viene 30 años. Bueno, habrá que hacer algún concierto especial, supongo, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, de todas formas, este año tenemos una temporada muy... Ahora vamos a hablar de la temporada. Que es el objetivo de mi entrevista, que hablemos de la temporada que tenéis, que ha sido un éxito tremendo la iniciación. Ya estuvimos hablando que no pude asistir, pero bueno, me llegó por todos los sitios las buenas noticias y la anunciación. Pero ahora vamos a entrar en ello. Me gustaría seguir escuchando ese inicio, ¿no? Grabáis ese disco, os llaman en la Junta de Andalucía para hacer un circuito por Andalucía, supongo. Sí, bueno, aquella época es de autobús, bueno, porque además los conciertos, no te creas que empezaban en la provincia de Cádiz, seguían por Sevilla, Málaga o Córdoba, eran en zigzag, a lo mejor un día tocábamos en Almería y al día siguiente tocábamos en Huelva, y aquello yo lo recuerdo de autobús, horas y horas de autobús. Me acuerdo que nos salió un concierto en Vitoria y nos fuimos en autobús desde Sevilla, toda la orquesta. O sea, los inicios fueron duros en ese sentido, pero claro, teníamos muchísimo entusiasmo y en aquella época esas cosas no importaban nada. Bueno, también eran otras edades del cuerpo físico, ¿no? Que se aguantaba y se dormía uno en cualquier sitio. Y bueno, haciendo el guiño, recuperamos la canción de Miguel Ríos, ¿no? En la carretera, ¿no? Exactamente. El blues del autobús. Pues sí, y además hoy día ya es distinto, es verdad, de parte de otros medios, y por fortuna tenéis ya una estructura que os permite organizar mejor vuestra programación de la temporada. Han cambiado mucho, pero en aquella época era una época, sobre todo lo que yo recuerdo, muy entusiasta, que teníamos todos muchísimas ganas, los ensayos eran muy apasionados. El director en aquella época, el director titular era Barry Sargent, que era un líder, o sea, realmente lo admirábamos todos, seguíamos sus palabras al pie de la letra, una época muy bonita, la recuerdo con muchísimo cariño. ¿Qué concierto de esa época recuerda como más apoteósico, aquel que notaste la vibración del público más fuerte? Pues mira, varios conciertos de esa primera época. Cuando empezamos a tocar en Sevilla, que no fue al principio del todo, pero hubo un cierto momento en los inicios que empezamos a tocar en Sevilla y tocábamos en la iglesia de Santa Marina y se formaban unas colas tremendas que cogían toda la calle San Luis. Lo recuerdo. Yo soy de los que estaban en la cola. Pero era tremendo. Y recuerdo un concierto con Barry, hicimos sinfonías de Haydn,
que fue un concierto precioso. Luego recuerdo otros conciertos en Santa Marina, hicimos un Requiem de Mozart con un holandés que se llamaba Guy van Baas, que fue también un concierto precioso. Un programa que hicimos muchas veces y lo hicimos en muchos sitios y a mí siempre me gustaba muchísimo, era el programa con las sinfonías de cuerda de Carl Philipp Emanuel Bach, con Barry. O sea que, bueno, y muchas cosas yo creo que muy bonitas, con mucho entusiasmo y creo que con un muy buen nivel de calidad. Tengo la sensación de que la orquesta ha ido subiendo de calidad con los años y hemos progresado, tanto un progreso individual como un progreso colectivo. Pero ya en aquella época he escuchado alguna grabación y había muy buen nivel. Sí, sé que es un poco de pecar de modestia lo que te voy a preguntar ahora, pero seamos sinceros, ahora que no nos escucha nadie, ¿en qué lugar cree que ocuparía a nivel internacional la Orquesta Barroca de Sevilla? Pues mira, nosotros, bueno, porque muchos de los músicos de la orquesta tocan con orquestas de fuera, del extranjero, yo creo que estamos a nivel de cualquiera de las orquestas estándar de música barroca europeas, como Concerto Köln o la ACAMUS, que es la Academia de Arte Musique de Berlín, o las orquestas francesas. Realmente no creo que haya una diferencia significativa entre el nivel que nosotros tenemos y el que tienen estas orquestas. O sea que, hombre, es muy difícil medirse. Pero sí que es verdad que yo achaco el que no tengamos una mayor proyección a que el contexto en España no es muy favorable. Creo que en esos países hay muchísimos más circuitos de conciertos, hay leyes de sponsorización que son muy favorables, que permiten que las empresas privadas entren con mucha facilidad a subvencionar los grupos. No sé, hay algo que hace que la vida cotidiana sea más fácil. Y la prueba de ello es que florecen muchos grupos. En España nosotros somos la única, la única orquesta independiente que tiene una temporada estable. Entonces, bueno, somos una rara avis y eso no es porque seamos más torpes que en otros países, sino simplemente porque creo que el contexto no es muy... No sé si contesta tu pregunta, Basilio. Sí, bueno, se nos ha ido un poquito la voz porque te estarás moviendo, pero pero es que se ha entendido todo lo que has dicho, se ha ido solamente la palabra al final. Sí, yo creo que podríamos darla por respondida, pero me voy a saltar un poco el orden de mi cuestionario, pero no me importa. ¿Tú crees que si contara la joven Orquesta Barroca de Sevilla y la Orquesta Barroca Titular de Sevilla, tuvierais un lugar fijo de ensayo y para vuestros conciertos, serviría de ayuda para esta cuestión que estamos denunciando? Hombre, serviría muchísimo, porque mira, nosotros tenemos últimamente la suerte de que la ROS, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, nos presta su local de ensayo, o a veces ensayamos en el Cartuja Center, o a veces en el Espacio Turina, pero somos itinerantes. Si nosotros tuviéramos un lugar de ensayo que fuera nuestro, podríamos organizar pues mucho mejor los horarios, organizar ensayos seccionales, incluso podríamos organizar conciertos en nuestra propia casa que serían, digamos, promovidos por nosotros. Yo estoy pensando, por ejemplo, en conciertos escolares, conciertos pedagógicos, bueno, conciertos que no se hacen para ganar dinero, pero que son cosas que para mí son muy importantes y si quieres luego hablamos un poquito de la parte pedagógica de la orquesta y eso, sin tener nuestra sede, es muy difícil de hacer. Hay veces que a lo mejor tenemos 3 días de ensayo y ensayamos en 3 días diferentes, en 3 sitios diferentes, perdona. Eso no solamente es un problema porque logístico, que además psicológico. Es que hay que llevar es un gasto económico, porque claro, tiene que venir el transportista, llevar el clave y el órgano de un sitio a otro, o sea, eso sería estupendo. Yo he tirado la toalla, lo he pedido ya vehementemente a distintas instituciones y ya después de 30 años, pues ya creo que no lo voy a pedir más. O sea, simplemente, bueno, pues ahora más o menos estamos bien, gracias a, ya te digo, a la Sinfónica. Y bueno, mientras dure, durará y si no, pues ya buscaremos una alternativa, pero me habría gustado, desde luego, me habría gustado tener un local como tienen otras orquestas. Sé que la Orquesta Bética, por ejemplo, que es una orquesta parecida a la nuestra, es una orquesta independiente y bueno, una orquesta con una historia y una tradición espectacular, la creó Manuel de Falla, y ellos no tienen tampoco local de ensayo. Entonces, bueno, pues es algo de lo que adolecemos pues todas las formaciones independientes, ¿no?
Ujú. Bueno, a ver si este año para los Reyes Magos, este año no, el que viene, 2025, los Reyes Magos escuchan esta carta que estamos escribiendo y hay alguna oportunidad, ¿no? Te veo muy optimista, Basilio. Siempre lo he sido. Bueno, nunca hay que descartar esas posibilidades. Bueno, vamos a entrar un poquito más en la actualidad, ¿no? Cuéntanos el programa previsto para esta temporada, aunque ya había empezado, como comentaba antes, con gran Sí. éxito, ¿no? Mira, el primer Cuéntanos. concierto ha sido con Aurora Peña, que es una joven solista valenciana, tiene 33 años, y a mí me ha gustado muchísimo lo que hace. O sea, realmente es apasionada, tiene una técnica espectacular, muy expresiva, y hemos hecho un programa con arias de Händel y Vivaldi que ha sido un éxito. Bueno, así lo reflejó el público y también la crítica. Y además de lo que piense la crítica del público, nosotros estábamos muy contentos con el concierto y muy satisfechos. O sea, de esas veces que vaya concierto bonito que Sí, nos ha salido, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y seguimos la semana que viene, el sábado, con Rafael Ruiberri, al que tú conoces de maravilla, Ujú. haciendo un programa del Opus 10 de Antonio Vivaldi, que son los conciertos de flauta travesera. Entonces, pues será un programa todo dedicado a conciertos de flauta, que son muy conocidos. Vamos, es un repertorio para el aficionado muy conocido y muy bonito. Y luego, el día 21 de diciembre, hacemos un concierto que auspicia, que patrocina el Consejo de Cofradías y Hermandades de Sevilla, y además también apoya económicamente, es patrocinador, la Fundación Herrera Oria, que se ha apuntado a Ujú. última hora con muchísimo entusiasmo y que, bueno, pues parece que podemos tener una relación en el futuro con ellos más estrecha. Entonces, es un programa que dirige Alfonso Sebastián y que está íntegramente dedicado a cantatas de Juan Sebastián Bach. Va a ser, yo creo que un programa precioso. Luego, ya pasadas las Navidades, pues tenemos un concierto estupendo con Chus Quesato, que ya lo conoces porque ha venido varias veces a tocar Sí, con sí, sí. nosotros. Él es, bueno, conocidísimo, un gran violinista, un gran director, y hacemos un programa de Mozart y Schubert, o sea, y Salieri. Va a ser y es la producción más, digamos, más grande de toda la temporada, con una orquesta muy grande, con una plantilla de vientos muy grande, y es, digamos, como la perla de esta temporada. Hacemos también, bueno, eso, la joven orquesta, que dirigirá Valentín Sánchez, al que ya has entrevistado, con una soprano sevillana, Soraya Menzi, y bueno, un programa también muy bonito, muy interesante. Y luego tenemos algunos conciertos de formato un poquito más pequeños. Viene Mayumi Hirasaki haciendo un programa de conciertos de Bach, básicamente, y Pedro Castro, que es nuestro, bueno, toca muchas veces de primero oboe, comparte la plaza con Jacobo Giraldez, el sevillano, y haremos un programa que se llama Apolo y Marcias, queriendo ilustrar esa rivalidad entre los instrumentos de viento con los conciertos de oboe y los instrumentos de cuerda con conciertos de violín. Tendremos un concierto también que se llama El Rey de Polonia, dedicado a áreas que tienen que ver con Polonia, porque, como tú sabes, el año que viene Polonia ostenta la presidencia de la Comunidad Europea. Entonces, hemos querido hacer un pequeño guiño a Polonia y vendrá Martina con un programa muy centrado en música que tiene algo que ver con Polonia. Bueno, en el Festival de Música Antigua estaremos también con la directora Midori Seiler, que haremos música de compositores relacionados con Bach en su época de Köthen, al inicio de su carrera. Luego tenemos también un programa que dirigirá Stefano Barneschi, también con arias de Händel. Creo que se me escapa alguno, Basilio, así de cabeza, pero bueno. Nada, invitamos a nuestros oyentes a que vean y sigan, o sea, vean la programación que tenéis en la página web vuestra, en obs.com, creo recordar que Esa es, es. y también, bueno, que sigan la agenda Molini, que están siempre al día de todas las actuaciones, principalmente de nuestra gran orquesta barroca de Sevilla. Básicamente hacemos una actuación mínimo al mes. O sea que ahí, bueno, luego fuera de Sevilla tenemos otras cosas también, que invito al aficionado que quiera seguirnos. En febrero estaremos en la Catedral de Toledo haciendo un Magnificat de Bach. Estaremos donde más este año en Palma de Mallorca haciendo las contestaciones con Stefano Barneschi, en el Auditorio Nacional en el mes de marzo.
O sea que bueno, tenemos otras citas fuera de Sevilla que pues, sí, además siempre me encanta porque vayamos donde vayamos, allí hay un grupo de amigos de la Orquesta Barroca de Sevilla y siempre es una alegría. Vamos a Vigo, vamos a Santiago de Compostela, pues allí hay 5 o 6 personas Sí, de la sí, Asociación la de Amigos, representación sevillana y el aplauso sevillano siempre le tenéis. Espectacular. Incluso por Europa, que os siguen también. Sí. Bueno, este verano hemos tocado en el Festival de Utrecht, en Holanda, y allí había 40 y tantos socios de la asociación. O sea que, bueno, que tiene mérito. Bueno, te iba a preguntar ahora qué futuro le desea o le ves a la OBS, y después te iba a preguntar por la asociación, pero ¿qué futuro le ves a la Orquesta Barroca de Sevilla? Pues mira, te voy a relacionar las dos preguntas, Basilio. El futuro de la orquesta tiene una cierta inercia y además es más fácil cada vez porque ya tenemos un cierto renombre, se nos conoce, cuando salimos fuera de Sevilla tenemos muy buenas críticas, hemos tocado en Madrid hace poco con una crítica estupenda, digamos, es más fácil, pero digamos que con el panorama que hay ahora mismo en España no salimos de pobres. Es decir, en España hay 2 categorías, 2 clases sociales. La música institucional, que son las orquestas sinfónicas, que dependen de instituciones, pues de comunidades autónomas, del ministerio, tal, y exactamente, administración diversa, y luego el mundo independiente. Y el mundo independiente es muy, muy difícil y cada vez más difícil, porque, bueno, estamos sujetos a una imposición muy alta, las subvenciones no funcionan en España, el sistema de subvenciones funciona muy mal, y sobre todo el tema administrativo es horroroso. O sea, ya el hecho de firmar un contrato, la cantidad de papeles que te piden, entonces necesitas un aparato administrativo cada vez más grande. Pero claro, como los ingresos no son fijos, son muy azarosos alguna temporada y más, es muy difícil mantener un aparato profesional de gestión con unos ingresos tan irregulares y donde el margen de beneficio es escasísimo. Entonces, en ese sentido, lo veo, digamos, que va con una cierta inercia, pero declinando. Pero por otra parte, como yo soy como tú, que soy optimista, pues creo que hay que buscarse la vida y hay que buscar por otros. Y yo soy optimista con la implicación de la orquesta con la asociación de amigos. Creo que la asociación de amigos, que tiene más de 1000 socios y que es bueno, tú la conoces maravillosamente, estás en la junta directiva y eres socio desde hace muchísimos años. Socio número 16. 16, pues es una asociación actísima que organiza conferencias, que organiza visitas, que organiza conciertos, viajes musicales, patrocina la joven orquesta, da becas, organiza una academia, o sea, realmente es espectacular. Yo creo que merecéis la medalla de la ciudad de Sevilla. Vamos, yo desde aquí, si alguien me escucha, os propongo, porque la Asociación de Amigos es espectacular y no tiene parangón en España con ninguna asociación cultural relacionada con la música que sea tan activa como sois vosotros. Entonces yo creo que en el futuro la orquesta debería ligarse más a la asociación, que la asociación fuera en cierto sentido una sociedad de conciertos, además de lo que hace relacionada con la orquesta, porque mi sensación es que el mundo del futuro es difícil y va a pasar como está pasando, por ejemplo, en los comercios. La pequeña tienda de barrio, el pequeño comercio, lo tiene muy difícil al lado de las grandes superficies, que pueden vender a escala, que tienen, pues, no sé, es más fácil para ellos. Y en música creo que el futuro pues será de grandes agencias, ya está pasando, o sea, digamos, la parte grande del pastel en España musical se lo comen las grandes agencias, que se traen a sus orquestas extranjeras a hacer grandes giras, hacen las grandes producciones. Si miras la programación del Teatro Real, por ejemplo, pues me parece escandaloso la poca presencia de grupos españoles. De productos nacionales, sí. De productos nacionales. Entonces, nosotros podemos llorar lo que queramos y podemos ir llorando, que no se nos hace caso, que somos un país colonizado, que tal. Pero bueno, yo llevo llorando 30 años y ha tenido pocos resultados, y no solo yo, estamos todos. Entonces, yo creo que hay, no sé, una serie de circunstancias que no son muy favorables. Entonces, yo creo que la salida de la orquesta es a través de la asociación. Así lo veo yo en este momento. Me enorgullece en la parte en la que lo dice, porque es importante de que un elemento, como acabamos de descubrir, o de conocer, o de confirmar más bien, en la importancia que tiene esta orquesta barroca, esté vinculada al movimiento civil, ¿no? Importantísimo.
Mm. Mira, Basilio, en los grupos de música antigua, en general, son grupos que no tienen una gran vinculación con una ciudad, aunque lleven el nombre de De la una misma. ciudad, pero obtienen a lo mejor alguna serie de conciertos. Pero nosotros, además de una temporada de conciertos en nuestra ciudad, tenemos una base cívica en nuestra ciudad y tenemos programas formativos que hemos tenido pues, con colegios, con institutos, en las épocas donde hemos tenido más posibilidades económicas, hemos hecho más quizá de lo que hacemos ahora, pero para nosotros la vinculación con Sevilla es importantísima y eso nos diferencia un poco de otros grupos de música antigua que, bueno, que dan muchos conciertos por todo el mundo, viajan y tal, pero no tienen una vinculación tan profunda y desde luego la pata principal de esa vinculación con la ciudad de Sevilla es la asociación de amigos, eso sin duda. Muchísimas gracias por la parte que me corresponde. Y, Es lo que te mereces. y muchas gracias pues, por fin haber podido tenerte en nuestro programa de Enclave Musical del Sur, el cual espero que hayas disfrutado durante esta entrevista, por lo menos como yo y como espero que nuestros oyentes también, y que no tardemos mucho en volvernos a ver transmitiendo éxitos y buenas vibraciones con cualquier buena noticia que podamos difundir entre nuestros oyentes. Pues Basilio, yo te lo agradezco muchísimo porque creo que es muy importante también que la gente, que el oyente sepa que tiene esta orquesta en Sevilla. Mira, el último concierto en Madrid, una de las críticas decía que esta orquesta tendría que ser un orgullo nacional. Y está feo que yo lo diga, pero realmente creo que hemos trabajado sostenidamente, con tenacidad y que hemos trabajado bien. Y realmente que la gente de Andalucía sepa que hay una orquesta aquí que es de nivel europeo y que es también parte de nuestro patrimonio cultural. Yo me siento muy orgulloso y bueno, pues te agradezco que me des voz para poder decir esto. Y que estamos dispuestos a llevar esta música donde nos la pidan. Exactamente, porque no hemos hablado, pero nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en recuperación de patrimonio andaluz. O sea, sí que es verdad, eso se nos quedaba en el tintero. Es verdad que hacéis un trabajo magnífico, lo que había hecho con la Catedral de Málaga, con la Catedral de Sevilla, recuperando música no perdida, sino olvidada. Olvidada totalmente. Imagínate que el Museo de Bellas Artes de Sevilla está cerrado con un candado y ahí están metidos miles de cuadros que nadie puede ver. Pues eso es lo que pasa con el patrimonio musical andaluz y español en general. Hay un trabajo por hacer, se van haciendo cosas, pero, no sé, pasito a pasito, muy lentamente, muy escasamente, y nosotros durante muchos años pues hemos publicado discos, eso, pues Catedral de Jaén, de Málaga, de Sevilla, de Cádiz, compositores estupendos que están ahí pues cerrados con un candado y, bueno, Córdoba... Jaime Balius, que es un compositor que me gustó muchísimo cuando lo conocí, que yo no lo conocía tampoco y bueno, pues no sé, no lo conoce nadie y ahí están nosotros de un catálogo de 700 obras, 700 y pico, pues hemos grabado 4, o sea que fíjate lo que queda por hacer, Basilio. Sí, pues mucho y que nosotros que lo escuchemos y tengamos esa fuerza para aplaudiros como merecéis de fuerte. Muchas gracias, Ventura. Basilio, muchas gracias a ti. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo concierto. Un abrazo. Aquí finaliza el programa de hoy. Espero les haya gustado. Ese es mi deseo. La próxima semana le esperamos con más información musical. Adiós.
Onda Local de Andalucía, la red de comunicación y participación con más cobertura en nuestra comunidad, ahora también en Internet. www.emartv.com. Noticias, cooperación, medio ambiente, voluntariado e información local. Un espacio libre abierto al mundo. Entra cuando y donde quieras. www.emartv.com.